Se está debatiendo o se quiere empezar a debatir el nuevo proyecto de ley de libertad religiosa que tiene que ver con la modificación y con un nuevo proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para poder empezar a debatir la libertad de culto. Entre todas las cosas que genera este nuevo proyecto de ley, hay un artículo que resulta controversial, que tiene que ver con el artículo 7, con esto de la objeción de conciencia que pueden ejercer quienes practican la salud, en este caso por ahí los médicos, que pueden empezar a utilizar este recurso para, por ejemplo, Rama, sí, no realizar abortos que son legales, que tienen que ver con cuando hay un caso de violación, claro, el caso del aborto no punible. El médico, con esta ley nueva, el médico podría negarse a hacerlo. Sí, ¿no? Actualmente se niegan a hacerlo, digamos, el aborto no punible, en muy pocos casos no se judicializa, cuando en realidad se tendría que practicar de todas formas. Sí. Y por ejemplo también los jueces de paz podrían negarse a casar a dos personas del mismo sexo, también, que también hay una ley de matrimonio igualitario que lo permite, pero con este proyecto de ley se podrían negar individualmente los jueces para casar. Sí, algo que estaba leyendo que tiene que ver con este proyecto de ley, que no solamente implica a la salud pública, como es el tema del aborto y de la ilegalidad de esta práctica que se lleva miles de mujeres por año, también tiene que ver con la modificación que genera en el Código Civil y en el Código Penal, porque por ejemplo estaba leyendo que una de las implicancias tiene que ver con que, por ejemplo, si vos robás un elemento que la religión considera sagrado, eso es un agravante para el delito que cometas, el agravante de la cuestión religiosa. O sea que hay bastantes modificaciones, por eso queríamos hablar con la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que hoy a las 18 horas en el rectorado va a estar realizando una charla para ver qué implica. Hoy en Avispando el Agitero nos preguntamos qué onda esta ley de libertad religiosa, por qué la campaña por el aborto legal la retoma y empieza a hacer una charla y piensa hacer una charla hoy a las 18 horas. Claro, a las 18 horas en el rectorado de la universidad, ahí en Avenida 7 entre 47 y 48. Se llama ¿Qué hay detrás del proyecto de la ley de libertad religiosa? ¿Por qué cuestionamos el artículo 7 del proyecto de ley enviado por Macri? Y las panelistas van a ser Mónica Berezovsky, que es militante gremial de SICOP, ahí en Salud, Analía Bruno, de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, Nina Brugo, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Pía Garralda, del colectivo Justicia Ya, y Liliana Rodríguez, de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico y militante de la colectiva feminista Las Azucenas. Así que estamos ahí intentando comunicarnos con alguna de ellas para comentar cómo es el proyecto de ley. Hoy por la mañana estaba mirando un poco qué decían los medios y me topé con una nota de la Agencia Nacional TELAM, ¿no? Que obviamente intenta generar una forma de ver esta ley de libertad religiosa muy particular. Obviamente están haciendo lobby para que se apruebe, ¿no? Y dice libertad religiosa a las puertas de una nueva ley. Y la bajada de la nota dice: la Cámara de Diputados comenzó a debatir hoy, con la presencia del secretario de Culto, Santiago de Estrada, en la Comisión de Relaciones Exteriores, el proyecto de libertad religiosa que impulsa el Poder Ejecutivo, que, y acá viene, incorpora derechos para todas las religiones en forma igualitaria y suma el concepto de la objeción de conciencia. Al respecto, opinó para TELAM el pastor Rubén Proietti, presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. O sea que escondido un poco ante la cuestión de la igualdad, ¿no? Y de la libertad. Sí, es interesante. Yo empecé a buscar Santiago Manuel de Estrada, quién era un poco, y también yo que tuve la mala suerte de ir a la escuela católica, iba a una escuela que se llama José Manuel Estrada. Ajá.
quería ver si había alguna vinculación, porque son familias que generalmente perduran en el tiempo. José Manuel Estrada, en ese momento, es el que hace que la educación sea católica. Bien. Estamos en contacto con María Julia, de la campaña contra las violencias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad es por la campaña nacional por el derecho al aborto. Así es, sí, es verdad. ¿Cómo andas, María Julia? Gracias por atendernos. Este panel para discutir, para informar también de distintos campos el proyecto de ley que mandó hace unos días el Ejecutivo para discutirse en la Cámara de Diputados. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante nomás. Sobre la libertad religiosa. En ese momento, que se iba a tratar en dos comisiones, la comisión de culto y otra más que no recuerdo, no sé si la penal. Bueno, gracias a la intervención de algunos organismos y organizaciones de movimiento de mujeres y la campaña, se suspendió el tratamiento. Y bueno, y lo que estamos haciendo es tratar de informar en qué consiste, sobre todo el artículo 7, que habla sobre la objeción de conciencia, y creemos que es la verdad, muy peligrosa esta ley, porque se estaría atentando contra derechos que hemos conseguido gracias a las movilizaciones y a la lucha de muchos sectores, ¿no? Claro, María Julia, comentanos por favor cuáles son esos derechos que se están tocando con el proyecto 7. Bueno, un poco voy a tomar lo que dice Amnistía, que mandó un comunicado bastante claro, que bueno, esta figura de la objeción de conciencia, que ya nosotras la tenemos las mujeres en el protocolo de aborto no punible, donde bueno, justamente este tema es una traba cada vez que una mujer decide interrumpir su embarazo por las causas que están amparadas con el aborto no punible, se traba ese derecho porque se declaran objetores de conciencia. Eso con respecto a salud. También podría ser en salud por otras cosas, que por razones religiosas el médico no quiera practicarle la ligadura de trompas cuando es una ley nacional. Cuando un juez podría negarse a casar a dos parejas del mismo sexo porque atentaría contra su moral y religión. Una directora podría negarse a que se dé en las escuelas la ley de educación sexual integral, porque también podría argumentar objeción de conciencia porque no está de acuerdo a su religión. Entonces nos parece muy importante que difundamos esto, que está bastante escondido, que se puede llegar a votar así entre gallos y medianoches cuando no nos demos cuenta, después de las elecciones o bueno, en ese momento, no está informado y por eso es la idea de este panel. Bien, María Julia te saluda, Yelén. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo pensaron este panel? Está compuesto por militantes de distintas organizaciones, con distintos recorridos, como para que la piensan de una forma formativa, para informarnos a la sociedad sobre la necesidad del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y un poco analizar la coyuntura que tiene que ver con esta ley de libertad religiosa, que detrás de esta libertad se coerciona otras libertades que tiene que ver con el derecho al aborto legal. Sí, el panel está conformado por compañeras militantes de la campaña, como el caso de Nina Brugo, abogada, una referente feminista histórica que luchaba por el aborto antes que existiera la campaña. Ella va a dar un enfoque legal con respecto a este proyecto. Después está Analía Bruno, que es de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, dando el enfoque de salud. Una compañera de la CICOP, desde la Comisión de Género de la CICOP, también para verlo desde el punto de vista de la salud y sindical en los trabajadores médicos y médicas.
Va a haber una compañera de la red de sobrevivientes contra el abuso eclesiástico, Liliana Rodríguez, que es compañera mía de las Azucenas, donde, bueno, ella milita en la red y va a contar seguramente esta lucha que lleva la red con víctimas de abuso, ¿no? Eclesiástico, y el rol de la iglesia, y lo que es también todo el tema, cómo se protegen, ¿no? A la iglesia y la justicia a estos curas pedófilos. Y también va a haber una compañera abogada de Justicia Ya, Pía Garralda, un poco para describir la iglesia en la dictadura, la cantidad de vicarios acusados que estuvieron dentro de los campos de concentración, y cómo hoy luchan, por ejemplo, en el juicio de la CNU, para que ya se saque el crucifijo dentro de la sala de justicia, que nos parece importante porque fue en el único juicio que pasó en todo el país. Y bueno, un poco hacer un recorrido de la lucha por el derecho al aborto, pero también un recorrido sobre el rol de la iglesia y de otras religiones y cómo este proyecto nos perjudica. Bien, María Julia, entonces queda hecha la invitación hoy a las 18 horas en el rectorado. En el rectorado, planta baja, en el Salón Palacios. Bien, buenísimo, gracias por la comunicación y bueno, a las 18 horas nos veremos. Por visibilizar esto, por difundirlo. Muchas gracias. Chau, chau, hasta luego. Ahí pasaba María Julia de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, convocando a la charla que se va a realizar a las 18 horas en el rectorado, que tiene que ver con discutir el artículo 7 de la ley, del nuevo proyecto de ley de libertad religiosa que se había estado tratando en la Cámara. Sí, ya algunas provincias han salido a rechazarlo. Por ejemplo, en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz rechazó el proyecto y bueno, habla de que por primera vez el Estado se estaría regulando la objeción de conciencia, y se dice que el Estado, digamos, que no hay que defender los derechos que garantizan la igualdad y el respeto a la diversidad, ¿no? Es lo que dice el secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz, promoviendo el avance en más derechos e inclusión y no al retroceso ni el avasallamiento de los derechos ya conquistados, ¿no? Como son la ley de matrimonio igualitario y varias otras. Así que hay que estar atentos y atentas, como decía María Julia recién, que entre gallos y medianoches se pueda aprobar esta ley.